Vamos en esta hora, hermanos, a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Y en esta hora yo quiero invitarlo para que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 17. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 17. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la Escritura. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros en esta hora. Te ruego, Señor, que hables a cada vida y a cada corazón. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra, Señor, quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El capítulo 3 de su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo previene a Timoteo de que vendrán tiempos peligrosos de apostasía, en los cuales se levantarán personas perversas. Por la forma como Pablo describe a estas personas, se entiende que su deseo era formar conciencia en Timoteo del ambiente difícil en el cual tendría que vivir su vida cristiana. Las condiciones espirituales, en lugar de propiciar el desarrollo de la vida cristiana, serían una amenaza a ella. De ahí que el apóstol haga una extensa lista de personas con las cuales Timoteo tendría que enfrentarse, las cuales estarían procurando impedirle que él sirviera al Señor, procurando su mal. Pablo habla de hombres perversos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, que seducen a mujeres cargadas de pecados, que resisten a la verdad. El apóstol hace una extensa lista de personas que estarían tratando de desviar a Timoteo del camino del Señor, personas corruptas de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Su insensatez se haría manifiesta. Sin embargo, Timoteo, a pesar de todo, podría vivir una vida agradable a Dios. A pesar de tanta influencia negativa, él podía vivir para Dios si permitía en su vida la influencia de las Escrituras. ¿Cómo se parece al tiempo en que nosotros estamos viviendo? Un tiempo en que muchos han apostatado de la fe, en que el ser humano cada vez se ha desviado más del camino de Dios. Vivimos en medio, como Pablo mismo lo dijo en la carta a los Filipenses,
en el capítulo 2, verso 15, en medio de una sociedad maligna y perversa. Pero en medio de esta sociedad maligna y perversa, dice que resplandezcamos como luminares en el mundo. Quiere decir que en medio de tanta perversión y en medio de toda la apostasía, el creyente fiel verdadero puede permanecer brillando, puede ser un luminar en el mundo si permite la influencia de la palabra de Dios en su vida. Por eso es tan importante que nosotros no solamente la oigamos, sino que la leamos, que la memoricemos, que la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón. Si algo necesitamos es el sólido fundamento de la palabra de Dios para poder edificar nuestra fe cristiana. Todo lo demás son arenas movedizas. Tenemos nosotros que estar parados sobre la palabra de Dios. Consideremos lo que las Escrituras pueden hacer por el creyente. Pueden hacerte sabio para la salvación. Nos dice el versículo 15 que pueden hacerte sabio para la salvación, en contraste a la insensatez que predomina en el mundo, de la cual nos habla el versículo 9. El reconocimiento o el conocimiento de las Escrituras genera en nosotros sabiduría. Si nosotros realmente queremos ser sabios, necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor, el conocimiento de las sagradas Escrituras, porque ellas nos hacen sabio. Pero esta sabiduría es en referencia al destino eterno de la persona. Tiene que ver con su salvación. Hermanos, el final de esta vida no es la muerte. La muerte es solo el principio de la eternidad. Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Solamente hay dos lugares a donde una persona puede ir, y puede ir al morir a la presencia de Dios, o puede ir al morir a la condenación eterna. De manera que la palabra del Señor nos hace sabios en cuanto a la salvación, es decir, en cuanto a la eternidad. Necesitamos conocer el camino de la salvación. El conocimiento de las Escrituras ilumina el entendimiento para que uno pueda poner la vida en su debida perspectiva. Lo ayuda a aborrecer el camino de perdición y amar el camino de la salvación. Pero lo que es más importante, le revela al creyente el misterio de la gracia redentora de Dios. Le explica el significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la cual se ejecutó a la perfección el plan de salvación. Pero Dios, en su providencia, elaboró desde la eternidad un plan de salvación, y ese plan culminó con la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no murió como un mártir. Él no murió sino como un sustituto. Murió en el lugar del pecador. Quiere decir, murió en tu lugar y murió también en mi lugar. El lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz lo ocupó Cristo. De manera que las Escrituras hace que podamos comprender que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha sido suficiente para nuestra salvación, que solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Nada más. Hay un solo mediador y un solo Salvador, y ese es Cristo Jesús. De manera que las Escrituras nos revelan con claridad que Él es la redención de nuestros pecados, que en Él solamente podemos encontrar el perdón de pecados. Por eso, hermanos, qué importante es escudriñar las Escrituras, porque como Cristo mismo dijera, en ellas tenéis la vida eterna.
En ellas encontraremos el camino de la salvación y de la vida eterna. Pero las Escrituras también, dice la palabra del Señor en el versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, toda la Escritura es palabra de Dios. Él es el autor de lo que está escrito. Todo lo que está escrito es lo que Dios ha querido revelarnos, es lo que Dios ha querido manifestarnos. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil la Escritura? La Escritura es útil para enseñar. El libro de texto del cristiano es las Sagradas Escrituras. En ellas se encuentra registrada la autorrevelación de Dios. Esto es la revelación que Dios hizo de sí mismo al mundo. Todo lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos a través de la Escritura, porque es la autorrevelación de Dios. Dios se reveló a sí mismo al mundo, de manera que todo lo que necesitamos conocer de Dios lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahí está la revelación de Dios a nosotros, de manera que todo lo que tú quieras conocer de Él lo puedes encontrar en las Sagradas Escrituras. De manera que la Biblia debe de ser el texto del creyente. Es decir, que siempre, continuamente, debe de estarlo leyendo, estudiando. Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras él las conoce desde su niñez. Quiere decir, desde que era un niño, él las leyó. Desde que era un niño, él escuchó de la Escritura. Desde que era un niño, oyó hablar de la palabra de Dios. Hermano, pero aunque nosotros leamos una vez la palabra de Dios y volvamos a leerla, cuanto más leamos la palabra del Señor, más clara es para nosotros. Más comprendemos la palabra de Dios, más entendemos el mensaje que Dios desea comunicarnos a nosotros. Hermanos, desde que era niño conocí al Señor como mi Salvador, y desde mi niñez le he servido al Señor, y a lo largo de mi vida he leído la Escritura y he escudriñado la palabra del Señor, hermano, pero cada vez sigo encontrando su lectura muy edificante a mi vida. Sigo encontrando que la palabra de Dios sigue hablándome, que sigo encontrando una gran riqueza en ella. La palabra de Dios es como una mina, que entre más escarbas en ella y más metal precioso sacas, más piedras preciosas encuentras. De igual manera, en la palabra de Dios encontramos verdades maravillosas, y cada vez podemos deleitarnos en la palabra de Dios. De manera que no importa cuánto hace que eres creyente y cuántas veces has leído la Biblia, tu deber es leerla constantemente, escudriñarlo continuamente, porque cada día habrá una mayor comprensión de lo que es Dios para nosotros. No existe mejor libro en el mundo para la formación del carácter que las Escrituras. Hermano, la mejor manera de formar el carácter de una persona, de un niño, es a través de las Escrituras. Si su niño es pequeño, si usted tiene un niño pequeño en su casa, desde pequeño comience a leerle la Escritura, aunque él todavía no pueda leer por sí mismo la palabra del Señor, pero usted se la puede leer, de manera que eso vaya quedando grabado en la mente del niño. Porque todo lo que usted lea y todo lo que le lea de la palabra de Dios va a ir grabándose en su mente, de manera que va a ir formando su carácter. No hay ningún libro mejor para formar el carácter de un niño. Y si usted quiere formar un buen carácter de un niño, comience leyéndole la palabra de Dios diariamente, de manera que él se vaya familiarizando con la palabra de Dios, de manera que él vaya siendo expuesto al poder de la palabra de Dios, de manera que no hay ningún libro mejor que pueda formar el carácter de una persona que las Escrituras.
En ella en ella no se encuentra un mal consejo, una mala insinuación. En ella no hay vulgaridades. Su lectura santifica. Hermano, eso es una manera en que tú santificas tu vida, en que tu vida puede ser santificada por medio de la lectura de la palabra de Dios. De esa manera tu vida empieza a ser santificada. El poder santificador de las Sagradas Escrituras se puede ilustrar con la historia del padre que le dijo a su hijo que vaciara el agua de un balde usando un colador. Tenía un balde lleno de agua, y entonces el padre le dice a su hijo: hijo, quiero que vacíes toda el agua de ese balde a otro lugar, pero lo vas a vaciar usando un colador. Oiga, de manera que aquel joven comenzó a usar el colador para vaciar el agua, sacar agua de aquel balde y pasarlo a otro sitio. Oiga, y después de un rato, oiga, este comenzó a ver, oye, si está completamente igual, en realidad no he sacado nada de agua, permanece igual. Y entonces le dice al padre: padre, ya tengo mucho tiempo tratando de sacar el agua con este colador, pero no logro absolutamente nada. Y el padre le dice: no, mira, has logrado mucho. Observa el colador está completamente limpio, está perfectamente limpio. Hermano, entre más nos expongamos a la palabra de Dios, nuestra vida se limpia, nuestra vida se santifica. La palabra de Dios tiene el poder de santificar tu vida. Por eso es que diariamente hay que leerlo. Así como el colador era metido al agua y de esa manera se fue limpiando constantemente, diariamente, sumérgete en el agua de la palabra para que ella purifique, santifique tu vida. Hermanos, qué maravilloso es el poder que tiene la palabra de Dios. La lectura de las Sagradas Escrituras. A veces cuando la leemos, aparentemente parece que no se logra nada. Oiga, estoy leyendo la Biblia y parece que no logro nada, parece que no se me queda absolutamente nada. Oiga, pero estamos logrando mucho, porque sin darnos cuenta nuestra vida se va limpiando. Oiga, así como él no se dio cuenta que el colador se estaba limpiando, así también no te das cuenta a veces que tu vida se está limpiando. En la medida en que tú la leas la Escritura, la vuelves a leer, oiga, el poder de la palabra comienza a fluir en tu vida y a limpiarte, a quitar la impureza de tu vida, a quitar el pecado, a traer santidad a tu vida. Ese es uno de los medios divinos que Dios ha provisto para nuestra santificación, y es la lectura de la palabra de Dios, es el uso de la palabra de Dios. Por eso cuando oímos el mensaje debemos de estar atentos, porque la palabra de Dios va a penetrar a nuestra vida para purificarnos, para limpiar nuestra vida. No hay un libro moral, ni de filosofía, ni de consejería que oriente y santifique la vida como lo hacen las Sagradas Escrituras. Por eso dijo el salmista en el Salmo 119, verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, la manera de que nuestro camino esté limpio es guardando la palabra de Dios. Oiga, es atesorándola en nuestro corazón. Que lo que tú leas lo retengas, que lo que tú leas lo memorices, que lo que tú leas permanezca en tu corazón, porque cuidando la palabra de Dios en tu corazón es que limpiarás tu camino. Es la única manera de limpiar tu camino. La palabra del Señor nos dice que Cristo, en su oración sumo sacerdotal, pidió al Padre Celestial y dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. De manera que la vida del creyente es santificada en la palabra de Dios. Oiga, por eso es que en nuestros cultos la palabra de Dios tiene un lugar prominente, tiene un lugar especial, porque es a través de ella que nuestro carácter se forja, no solo como ser humano, sino nuestro carácter como cristiano, y también se santifica nuestra vida espiritual. Pero no solamente es útil para enseñar,
también es útil para redarguir. Es útil para redarguir. La palabra redarguir, esa palabra redarguir aquí tiene la connotación de reprender, dando a entender que las escrituras hablan directamente a la conciencia, señalando aquello que está mal. La palabra de Dios habla directamente a tu conciencia, habla directamente a tu corazón, señalándole lo que está mal. Tal vez por eso algunos no quieren oír la palabra del Señor, no quieren oír la enseñanza de la palabra del Señor, porque la palabra va a redarguir, porque la palabra va a llegar directamente a nuestra conciencia. Oiga, y nos va a hacer ver lo que se encuentra mal, porque redarguye. La sola lectura de la palabra de Dios, su sola exposición es tan fuerte que redarguye el corazón más empedernido. Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, dice, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Imagínense la profundidad con la que la palabra de Dios penetra al corazón de la persona. Dice que entra como espada. ¿Qué quiere decir? Va cortando cuando va entrando, pero no va cortando para lastimar, va cortando para sanar, porque al mismo tiempo que corta, diciendo el pecado, también te trae la sanidad a tu alma. Oiga, dice, discierne las intenciones del corazón. ¿Quién puede saber la intención de tu corazón? ¿Quién puede saber la intención de lo que tú estás pensando? Pero la palabra de Dios dice, te discierne el pensamiento de tu corazón, te discierne la intención que tú tienes. Quiere decir que la intención con que venimos a la casa de Dios es descubierta por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso es que debemos de leerla. Por más duro que sea el corazón, la reprensión de la palabra de Dios lo vence. Por más duro que sea el corazón, la reprensión de la palabra de Dios lo vence. Por eso dijo Dios por medio del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 23, verso 29, no es mi palabra como fuego. No es mi palabra como fuego. Hermano, la palabra de Dios es fuego. ¿Sabe qué hace? Enciende el corazón, derrite la frialdad, derrite el hielo. Oigan, lo único que puede encender nuestras vidas, nuestro corazón, es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene esa cualidad, porque el Señor dice, mi palabra es como fuego. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo resucitó, dice que Él, iban dos discípulos camino de Emaús, y el Señor se les apareció a ellos ahí, y ellos no reconocieron al Señor. Iban apesadumbrados por lo que había pasado, por los eventos de la pasión. Pero ellos, el Señor les dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están tristes? ¿Es que acaso tú no sabes lo que ha sucedido? Y le comenzaron a decir. Pero dice que el Señor, dice, comenzó a hablarles la palabra de Moisés, los profetas, los salmos. Oiga, comenzó la palabra. Y dice después ellos, cuando se dieron cuenta que era Cristo el que había caminado con ellos hasta Emaús, dice, con razón, dice, ardía en nuestro corazón cuando nos declaraba las escrituras. Oiga, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es declarada, oiga, entonces arde nuestro corazón, porque su palabra es fuego, su palabra es como fuego. Oiga, enciende la vida. Y no solo eso, dice, es como martillo que quiebra la piedra, que parte la piedra en dos. Hermano, así es que si usted cree que oír la palabra del Señor es suave, pues la Escritura dice todo lo contrario. Dice que es fuego, que es martillo. Quiere decir que cuando usted oye la palabra del Señor, está recibiendo martillazos. Oiga, le está golpeando la palabra como martillo. Le está recibiendo literalmente martillazos en su corazón. Oiga, dice, mi palabra es como martillo, es algo sólido,
es algo fuerte. Y dice el Señor, quiebra la dureza, parte la dureza. La palabra del Señor tiene esa cualidad, tiene de partir la dureza. Oiga, la palabra del Señor no es una mota de algodón que acaricia, que adula. Oiga, hay muchos que quieren solamente oír un mensaje que los acaricie, un mensaje que los adule. Hermano, la palabra del Señor dice fuego, enciende fuego. Quiere decir, quema la basura, quema la escoria, quema lo que no sirve. La palabra de Dios es martillo. Quiere decir, rompe la dureza, lo quiebra la dureza. Oiga, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios sobrando. Por eso nos habla del poder que tiene la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solo redarguye, la palabra de Dios corrige. Versículo 16. La palabra de Dios corrige. La palabra corregir originalmente significa poner derecho, sea una cosa o una persona. En otras palabras, enderezar. Entonces quiere decir que al decir que la palabra corrige, entonces podemos decir la palabra de Dios endereza. La palabra de Dios endereza. ¿Qué es lo que va a enderezar? Lo que está torcido. ¿Qué es lo que endereza la palabra del Señor? Una vida torcida. Oiga, venimos al Señor torcidos, pero el Señor por medio de su palabra nos endereza. La palabra del Señor dice que el más recto de los hombres, el más derechito, es como un cuerno de carnero, bien retorcido. Es el más derecho. Imagínense cómo está el más chueco. Oiga, si el más derecho está todo retorcido. Pero así venimos. Pero la palabra del Señor empieza un proceso de enderezarnos, un proceso de ir deshaciendo lo torcido y de irnos poniendo derechos. Oiga, la palabra del Señor empieza a ponernos derechos, derechito en nuestra vida, la empieza a enderezar, de manera que la palabra de Dios no solo redarguye, sino que además corrige, reprende, pero con su reprensión endereza a quien reprende. Oiga, la palabra del Señor no nada más te deja reprendido, no, la palabra del Señor te reprende, pero te endereza al mismo tiempo. Hace la función de reprenderte, de redarguirte, y hace la función de enderezarte. Es decir, empieza el proceso de enderezar tu vida. Todo contacto con la palabra de Dios es saludable, porque opera una obra de mejoramiento en nuestra vida. Opera una obra de mejoramiento en nuestra vida. Si uno está desviado, lo regresa al camino. Si uno está perdido, lo lleva a su destino. Si uno está errado, lo conduce a la verdad. Si uno está en pecado, lo lleva a la santidad. Si está en tinieblas, lo lleva a la luz de la gloria de Dios. Si está caído, lo levanta. Si está derrotado, lo hace que triunfe. Oiga, eso es lo que hace la palabra de Dios. Esa es la manera como mejora nuestra vida. Como nuestra vida es mejorada por la palabra de Dios. La palabra de Dios también instruye en justicia. La palabra instruir se refiere a una instrucción o conocimiento que se obtiene a base de disciplina o a base de corrección. La idea es que la palabra de Dios es una disciplina que forja a la persona de acuerdo al carácter que Dios espera de los suyos. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de tu vida? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Lo que espera de mi vida. Bueno, pues la palabra del Señor lo que hace es que nos va formando, nos va dando forma de acuerdo al carácter que Dios espera de nosotros. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Es una especie de escuela donde la persona aprende a temer a Dios y donde se hace recto. Oiga, qué maravillosa escuela. Esta escuela no la hallas en ninguna parte. Esta escuela nada más la hallas en la palabra de Dios. Porque esta escuela lo que hace es que aprendas, que vas aprendiendo, de manera que aprendas a temer a Dios.
La Escritura dice que una de las razones por qué la persona se aleja de Dios, se aparta de Dios, es porque falta su temor en su corazón. Porque no hay temor. Dice que el temor de Dios nos acerca a su presencia, hace que no nos alejemos de Él. Dice: el temor de Dios es manantial de vida, y la vida está en Dios. Y cuando temo a Dios, entonces estoy donde está Dios y tengo vida. De manera que si algo tengo que aprender es a temer a Dios. Y lo que hace la Escritura es sembrar su temor divino en mi corazón. Es que el temor de Dios está en nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces estamos llenos de miedo? Estamos llenos de temor para todo. Tienen miedo a todo lo que se les puede ocurrir. Si entra en su casa y está apagada la luz, tiene miedo. Rápido corre que se prenda el foco para que no sienta miedo. Oiga, siente que hasta se le eriza la piel cuando entra ahí porque está oscuro y quiere inmediatamente que haya luz. O sencillamente tiene miedo de las alturas. O tiene miedo, algunos tienen miedo que no pueden salir de la casa porque tienen miedo a cruzar la calle. Oiga, tienen miedo que yendo al vehículo vaya a tener un accidente. Y así le puede seguir todo lo que quiera. Hay quien no va al mar porque tiene miedo que de repente una ola se salga del mar y venga y los golpee. Oiga, tiene miedo a todo, está paralizado de miedo. ¿Sabe qué? El verdadero creyente, en realidad, el único temor que debe de haber en su corazón es el temor de Dios. Oiga, porque donde está el temor de Dios en el corazón, no hay lugar para ningún otro temor. Oiga, es lo único que necesitamos. Y ese temor lo recibimos a través de la palabra de Dios. Y aparte nos hace rectos, nos hace derechitos. Oiga, vinimos torcidos, pero el Señor comienza a enderezarnos. Oiga, yo no sé si usted ha visto cómo enderezan a veces un fierro cuando está un poco torcido. Cuando el fierro está torcido, ¿cómo lo enderezan? Oiga, lo ponen en el yunque. ¿Y qué es lo que agarran? Un mazo de hierro. Y entonces comienzan a golpearlo con fuerza para que se vaya enderezando, para poderlo poner derechito, que quede perfectamente derecho. Y aparte lo meten a la lumbre, el fuego. Oiga, está el fuego pero pegándole con toda fuerza, y luego lo ponen y a masazo limpio. Oiga, para que se enderece y quede derechito hasta que ya está bien derechito. Hermano, la palabra de Dios es como fuego. El Señor nos mete al fuego, que estemos ahí al rojo vivo. Oiga, pero después nos ponen el yunco y ahora agarra la palabra como mazo y nos comienza a dar de mazazos hasta que nos deja derechitos. Oiga, porque el Señor quiere enderezar tu vida. El Señor quiere enderezarnos, que ya estemos ahora sí derechitos para la gloria de Dios. Oiga, que nuestra vida sea recta, que glorifique y honre a nuestro Señor. La instrucción de Dios es una disciplina que levanta a la persona. Así como el hijo, o mejor dicho, así como el hilo que llevan los cometas. Si sabe lo que es un cometa, ¿verdad? Cuando yo era niño le decían papalotes y que cometas y que no sé qué tanto le dicen. Bueno, espero que usted me entienda y sepa lo que es una cometa. Bueno, es como una cometa. Quiere decir como el hilo de una cometa, que hace que se levante. Aparentemente el hilo está limitando su vuelo. Sin embargo, es lo que le hace volar. Aparentemente la palabra de Dios nos limita, pero en realidad es lo que nos levanta. Es lo que hace que nos elevemos a la presencia de Dios, que nos elevemos hasta las alturas espirituales con Dios. ¿Cuál es el propósito de todas estas operaciones que la palabra de Dios trae al creyente? La respuesta la encontramos en el versículo 17. Que el creyente sea perfecto. Esto es, que no le falte nada de lo que Dios espera de él. Quiere decir completo y enteramente preparado para toda buena obra. Dios no desea que sus hijos estén parcialmente preparados, sino enteramente. Si permitimos que la palabra de Dios opere en nosotros las obras que hemos mencionado, podremos lograr estas dos cosas
ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito que Dios quiere lograr en nuestras vidas por medio de su palabra. La pregunta es, ¿qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué es el lugar que está ocupando la palabra de Dios en tu vida? ¿Ocupa un lugar secundario? ¿O es el primer lugar, lo más importante en tus actividades diarias? El que tú leas la escritura, el que medites en la palabra de Dios, el que hagas lo que dice el Señor a Josué, medita en ella de día y de noche, que de día y de noche estás meditando en ella. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanta importancia tiene para ti la lectura de la palabra de Dios? Hermanos, ojalá que nosotros despertemos para escudriñar la palabra de Dios. Es increíble la ignorancia de muchos creyentes sobre la palabra de Dios, que no la conocen, y por eso muchos han sido destruida su fe. Por eso muchos han sido arrastrados a doctrinas heréticas, han sido arrastradas de su firmeza y han caído en el pecado. Ha sido destruida su vida por el error, porque no conocen la verdad. No necesitas conocer el error, lo que necesitas es conocer la verdad. Porque si estás perfectamente familiarizado con la verdad, inmediatamente distinguirás lo que es error, lo que es un error, porque tú estás familiarizado con la verdad. Sabes lo que es verdad, de manera que de inmediato vas a darte cuenta de que eso es error, de que una enseñanza es falsa, porque no está en la palabra de Dios. Hermano, yo quiero en esta hora que usted se ponga de pie. Vamos a orar al Señor en esta hora, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, y vamos a decirle al Señor que de ahora en adelante nosotros le prometemos delante de Él que vamos a escudriñar su palabra diariamente, que diariamente vamos a hacer tiempo para leerla, para conocerla, para estudiarla, para memorizarla, porque es muy importante para nuestra vida espiritual, porque es el alimento de nuestra alma, es lo que nos da fortaleza y firmeza para que nuestra vida esté edificada en el sólido fundamento de la palabra de Dios, que es inconmovible y es eterno. Cierre sus ojos, incline su rostro, ore al Señor, dígale: Señor, ayúdame. Perdóname, Señor, porque he sido negligente en estudiar tu palabra. Perdóname, Señor, porque no he estudiado la Biblia, la palabra, como debe de ser. Pero de ahora en adelante, Señor, que es